llega una persona en pareja y resulta que ya más avanzada la terapia de pareja, sale que ella no sabe defenderse porque ¿no? de niña tuvo un abuso, entonces al final las repercusiones aparecen en todo el ciclo vital y en muchas situaciones diferentes, ¿no? Vienen por problemáticas diversas y acabamos muchas veces en el abuso. ¿Sí les ha pasado? Que es un tema muy recurrente, por lo tanto muy necesario saber pues más técnicas para intervenirlo, para que ustedes tengan en su repertorio más ideas y puedan ser más acertados a cada caso, porque cada caso requiere una atención específica. Entonces, bueno, la familia, como hemos visto en estos días anteriores, es el lugar de contención, donde yo me siento seguro, donde esas paredes, así literal, contención, me sostienen y me siento seguro porque me dan afecto, atienden a mis necesidades y también tengo límites en los que no me desbordo. Yo sé que no me puedo ir a la calle porque mi mamá me dice cuidado. Entonces yo tengo límites y me hacen sentir seguro. Esa contención de la familia, en estos casos se borra. Es como si el muro de contención, literalmente en una imagen metafórica, se borrara. La contención ya no existe porque entonces quien me protege me ataca y no me siento seguro. Entonces es un daño muy profundo, véanlo en el recorrido mental que hemos hecho con los temas diferentes, del bebé, de la necesidad del vínculo, de la contención, y de repente llega un evento que en la percepción del niño se acaba todo esto. Tal vez no se acabó en totalidad y es un porcentaje, una parte de su vida, como les conté en el caso de la paciente, que me contaba que su mamá era muy fría. Ella ha tenido toda la vida problemas emocionales, depresión desde niña, medicamentos desde niña, vino a terapia por una relación de pareja muy tóxica, donde ella estaba vomitando sangre, y entonces decía, ¿por qué tengo que estar? O sea, la pregunta, llegando a la terapia es, ¿por qué tengo que estar en una relación donde tengo, o sea, ¿qué me pasa a mí? ¿No? O sea, ¿por qué yo llevo una relación de 4 años que me hace tener colitis, gastritis y ya es el colmo que vomito sangre? ¿Por qué no me defiendo? ¿Por qué no me salgo? ¿Por qué? Entonces es ahí donde vamos atrás. Y como les decía, la percepción del niño es que pierde todo. Cuando yo le pregunté, ¿tu mamá es afectuosa? No. ¿Y tu papá? Es un poco más, pero desde que me tocó cuando tenía 3 años, no acepto sus abrazos. Entonces en la mente de la niña se bloqueó esa nutrición emocional. Fue una excepción, el papá estaba borracho, no era algo recurrente. Sin embargo, en la mente de la niña, como que ya esa posibilidad de nutrirse emocionalmente del padre que sí la quiere, se bloqueó. Y es tremendo para un niño y más a tan temprana edad. Entonces el poder de la familia, aquí nos dice esta diapositiva que puede ser tanto una unidad social que les permite crecer a sus miembros y desarrollar sus capacidades, su potencial y las habilidades necesarias para lograr su autonomía, como también lugar de sufrimiento, arbitrariedad, injusticia, opresión, pena, amenaza, violencia y abusos sexuales. Entonces tiene ese poder, o tiene el poder de darte la seguridad plena, completa y todas las posibilidades de desarrollo, o tiene el poder de destruirte. Los casos son muy frecuentes. En España, cada 3 horas hay una denuncia de abuso sexual, cada 3 horas. Las estadísticas, bueno, realmente no reflejan nunca la realidad, porque esto permanece en el secreto de las familias. Sale, como les digo, con el tiempo, con los años, y se hacen unas estadísticas aproximadas de que un 80-85% esos abusos ocurren dentro del seno familiar. Mayoritariamente son los hombres los que abusan, un 90% en las estadísticas, y la mayoría de los abusados son mujeres. Entonces veíamos cómo el abuso pone el mundo al revés. Una vez atendí a una chiquita que ya era adolescente
y le gustaba mucho dibujar. Entonces le dije, tráeme tus dibujos, pues para yo ver qué reflejaba esos dibujos que ella hacía, no fue un dibujo de terapia. Me trajo sus dibujos y me llamó mucho la atención que dibujó los peces en el cielo. Los peces, el orden de los peces es que están en el mar y los peces estaban en el cielo. Entonces vean cómo es reflejo de un desorden. Lo que tiene que estar arriba está abajo y lo que está abajo está arriba. ¿Es de manera proyectiva entonces? Sí, claro. Eso es los dibujos, las metáforas son una proyección de lo que la persona lleva dentro. Entonces dibujó pececitos en el cielo, que al final tendrían que estar abajo, pero ella no sabe, digo, es todo inconsciente, que hay un desorden. El abuso realmente crea un desorden porque piensen, la jerarquía son los papás. El papá, cuando el papá es el que abusa, es todavía más dañino, porque es la figura en la que la vida me dio para protegerme, por instinto de protección, por instinto de conservación, yo voy a querer esa figura. Si esa figura me ataca, entonces, ¿a dónde corro? Y como normalmente pasa que en esas familias la mujer es débil por algún motivo, o porque fue abusada, o porque está en una relación complementaria patológica, donde el padre lleva una autoridad psicológica, material, entonces donde la madre no tiene voz, entonces ¿a dónde corre ese niño? Entonces, el bebé, o el niñito de 3 años, o de 4, o de 8, o de 12, pasan a ser adultos sin la transición de la adolescencia. Fíjense ustedes lo tremendo. Psicológicamente, la semana pasada hablamos de la adolescencia. El cerebro prepara al adolescente años y años, que fueron de los 12 a los 21 años, de los 11 a los 21 años, el cerebro tiene estas modificaciones para poder ser capaz de ser adulto. Imagínense que al niño le cortamos esta etapa de transición, de adaptación de su cerebro, de criterio, de tener el poder de tomar decisiones, de poder tener el poder de defenderse, y se les da la jerarquía de adulto donde ellos tienen que proteger a la familia, porque si hablan, pobre mamá, porque si hablan, pobre papá. Entonces se invierte, en lugar de yo ser protegido, tengo que callar para proteger. Entonces vean lo tremendo, psicológicamente es tremendo, como lo hemos visto con todo el proceso mental que hemos llevado. Como les decía, los que llegaron tarde, el muro de contención se derrumba. El paso a la adultez se acelera, pero de manera desproporcionada. Y estos niños tienen que cargar la responsabilidad de cuidar la imagen de su papá y de su mamá o de su hermano. Entonces, la familia que tiene una protección natural de privacidad, cada familia tiene su privacidad, ¿verdad? Cada quien sabe lo que pasa en casa. Si en la casa se compran, ¿no?, los jitomates verdes, pues cada quien sabe lo que pasa en casa. Esa privacidad que protege a la familia se ve amenazada cuando hay una denuncia. Entonces es como si la protección, el muro que está alrededor de la casa, que los protege, esté amenazada esa protección, y entonces se ven madres que no pueden querer a sus hijos. Tremendo escuchar es que mi hermano me pidió que le hiciera sexo oral y ¿y tu mamá qué hizo? Me bofeteó. ¿Sí les ha tocado? Bueno, o sea, es tremendo porque muchas mamás reaccionan a la inversa, en lugar de proteger a la niña. Y sí me ha tocado muchos casos. Imagínense cómo se sentirá esa niñita hermosa, ¿no? Que en su edad no tuvo el discernimiento para decir no, le hizo sexo oral a su hermano y acaba siendo abofeteada. Madres que no pueden querer a sus hijos, padres que niegan toda responsabilidad, e hijos que se acusan de todo y se desdicen súbitamente. Primero dicen que sí, después no, ve la cara de la mamá, no, siempre no pasó nada. Entonces, ante esto, realmente se hace muy difícil intervención con ese tipo de familias cuando está sucediendo. Porque ellos mismos, los niños, son los que defienden a la familia. Ya cuando no hay una denuncia no se puede hacer nada.
Si el niño lo niega, la mamá lo niega, el papá lo niega, entonces ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Nada. Entonces realmente cuando es más fácil la intervención es cuando o el caso está muy evidente, que realmente hay signos, pero fíjese que estaba leyendo que en estos temas de abuso sexual hay un consenso científico de que no tiene que haber, por lo menos en España, ¿verdad? Hay un consenso científico de que no tiene que haber evidencias físicas para creerle al niño y que el número de casos de engaño, de niños que engañan diciendo que fueron abusados es muy pequeño. Por lo tanto, el consenso científico, les voy a mandar el link, ¿no? Dice que hay que creerle a los niños, porque las evidencias físicas no siempre se van a dar, puede haber tocamientos, caricias, actos que no desgarren, que no dañen, o la denuncia puede pasar cuando ya sanó la irritación o la herida, y entonces aquí lo que pesa es que el niño hable, porque es tan difícil que un niño hable en contra de sus padres que realmente se les debe de dar crédito, y es lo que dice el consenso científico. Entonces vean aquí lo terrible. Si una madre no le cree a su hijo, ¿qué está pasando? Analícenlo con lo que hemos visto en las clases pasadas. ¿Qué pasa cuando una madre no le cree a su hijo? ¿Qué hay en esa relación? ¿Cómo la catalogan? ¿Alguien? ¿Qué pasa cuando una mamá no le cree a su hijo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí todos los días? Porque es reflejo de lo que pasa todos los días. ¿Qué está pasando ahí? Una de ellas sería que no le da seguridad y le está representando el mundo como una inestabilidad. Exacto, la mamá no le da seguridad al hijo porque él va a ella a defenderse y no recibe esa defensa, entonces se siente todavía más desprotegido y peor de lo como ya está. Pero algo pasa ahí. Acuérdense de lo que hablamos con Winnicott, ¿no? Con el libro de la crianza, ¿no? de la etapa inicial. Cuando una mamá tiene un vínculo con su hijo, un vínculo, incluso Winnicott lo nombra de complicidad, hay una complicidad de ambos, nos conocemos tanto que ya sabemos que hoy te perdoné comer verduras y va a llegar tu papá y se va a quejar de que hoy no comiste verduras porque tú y yo sabemos que hoy fue un mal día, hoy te perdoné. Entonces tal vez hay como esas excepciones mamá-hijo que no son las más, son las menos, pero hay una cierta complicidad de que tú y yo sabemos cosas que los demás no saben porque estamos juntos todo el día, tenemos la relación más estrecha que existe. Como cuando tienes un novio, hay una complicidad, ya sabes lo que le pasa con la mirada, ¿verdad? Cuando hay una relación muy fuerte, entonces cuando una mamá no le cree a su hijo, la relación no es tan fuerte. Porque sobre todo en etapas tempranas, sabes perfectamente cuando, no, ya, o sea, ese tono de berrinches porque está cansado. O sea, una mamá sabe los tonos, sabe lo que es capaz su hijo, lo que no es capaz, cuando le lleva la pista. Entonces ya partimos de que no hay conexión. Y se los digo porque lo vimos, o sea, hemos hecho el recorrido mental para poder entender esto. Ya no hay confianza, por así decirlo, ya no hay esa conexión. Luego el hijo le dice a la mamá, si había poquita confianza, la pierde. Dice, no me puedo apoyar en mi mamá. Hay un video muy interesante de Harlow, ¿se acuerdan que se les comenté? Un científico que hizo unos experimentos muy tremendos, pero al final nos dan información importante. Harlow es el que hizo los experimentos con los changuitos para ver si ellos necesitaban afecto o leche. Y también hizo el experimento que les comenté de que violó a la changuita y luego la aisló, y luego cuando tuvo al bebé, pues la naturaleza que nos imaginamos que la changuita va a proteger a su bebecito, no sucedió, sino que la changuita le pisó, ¿se acuerdan? Que le pisó las manos y se comió uno de sus, algo así como salvaje, porque ella perdió su naturaleza, por así decirlo, al ser tan violentada y tan aislada. Entonces, de esa serie de experimentos hay otro experimento
donde hacen que el changuito sale y entonces no hay mamá, o sea, él puso una mamá de tela y una mamá de alambre para ver a cuál se iba. ¿Sí lo han visto? Sí. Bueno, entonces se va a la mamá, o sea, a la mamá de felpa, que es la telita, donde está calientito, y realmente así, le hace como si fuera su osito de peluche, ¿no? La mamá que es de alambre, pero que tiene una felpa arriba, le da una cierta seguridad y calorcito. Y en la otra hay un biberón. Los científicos pensaban que se iba a quedar del lado de la comida. En realidad se iba a lo calientito y solo cuando tenía hambre se iba a la leche. Pero bueno, no acabó ahí. Hicieron otro experimento donde quitaron a las mamás sustitutas, que eran, ¿no?, la de alambre y la de felpa, y llegó como un monstruo queriendo atacar. ¿Qué hizo el changuito? Si está impresionante el video, o sea, de verdad, digno de que lo vean. Como no tenía dónde correr, empieza a hacer movimientos enfermizos de enfermedad psicológica, así de todo, sí, movimientos enfermos, patológicos, porque no tenía dónde correr. Entonces vean lo grave que es no tener a dónde correr. Si yo no tengo a dónde correr, me paralizo, me enfermo, porque no tengo a dónde correr. Entonces es sano psicológicamente saber que yo tengo una base, que tengo a dónde correr. Como niño es sano, como adolescente es sano, aunque como vimos la semana pasada, hacen el esfuerzo por desvincularse. En realidad, si tienen una base a dónde correr, eso les priva de riesgos mayores. Tal vez hizo muchas cosas en secreto, pero si ya está en la policía, papá, aquí estoy, sácame, ¿no? O sea, ya en momentos de crisis tienen a dónde correr. Entonces eso es importante para la psicología. Después, hasta aquí, ¿no? O sea, hemos dicho que el abuso realmente es tremendo, porque esta parte de la seguridad, la confianza, la desdibuja, la quiebra, la rompe, y es la base de la psicología. Bueno, si quieres, esto ya lo hablamos, pásalo, que ya, la familia ya no es un lugar de protección. Entonces, el abusador explota la inexperiencia, la inmadurez corporal y psíquica, la disponibilidad, la credibilidad y el temor del niño para satisfacer su sexualidad. Priva al niño del sentido crítico y lo entrena para la indefensión. Se ha escrito mucho sobre todos los temas, se ha escrito mucho sobre el abuso. Estaba leyendo que para que sea abuso tiene que haber una asimetría, diferentes edades, diferentes madureces, diferentes grados de maduración. Y por ahí se dice que tiene que tener 5 años mayor. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que, y nosotros que somos mamás, ¿no?, sabemos la diferencia que hay en 2 años de diferencia, ¿no? Cuando son chiquitos los niños, ya es mucho. Cuando uno es niña y el otro es niño, y la niña nunca fue a guardería y el niño ya, ¿no?, o sea, ya está mucho más vivo y tiene 2 años más grande, yo ya lo considero abuso, yo, Adriana, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto las consecuencias en mis terapias, ¿no? Tuve un caso de una chica que tenía problemas en su matrimonio. El esposo, cuando la quería abrazar y seducir, y decía, es que me estás manoteando, me estás, lo veía negativo, ¿no? O sea, y eso le pasa mucho a las que han sufrido abuso, que en lugar de verlo como seducción, y hay algo bonito, mi esposo me está buscando, es como me estás, me tienes que pedir permiso y mándame un mensaje desde la mañana, y que en la noche, no, se los digo en serio, no se los digo como broma, mándame un mensaje desde la mañana para yo predisponerme mentalmente de que en la noche vamos a tener sexualidad. Son esposos, se quieren, pero ella no puede vivir esa espontaneidad y nos empezamos a tocar porque trae un recuerdo pasado. Y en este caso, fíjense que eran 2 primitas, que la mayor tocó a la menor con 2 años de diferencia, pero el daño quedó, o sea, el daño psicológico quedó, lo venía arrastrando. Entonces, como les digo, aunque hay autores que dicen que tiene que ser 5 años más grande, realmente cuando hay daño, ¿no? O sea, cada caso es cada caso. Adelante. Entonces, las víctimas son privadas de su infancia y aceptan el sacrificio porque se sienten culpables con respecto a la familia y crecen con una madurez forzada. Son portadoras del secreto, de la vergüenza y la responsabilidad. Entonces sienten que llevan cargando algo
como esta chica me decía, es que siento que tenía los hombros muy gruesos, siento que llevo cargando un saco, y como se sentía muy fuerte, o sea, que sentía que sus hombros eran grandes y gruesos, siento que me ven como hombre. Y ella era toda femenina y toda así, le gustaban mucho los aretes, o sea, como que todo lo que era femenino le gustaba, pero traía como esa división psicológica de que sentía que sus hombros eran muy grandes porque sentía que el peso que cargaba era muy grande, era una percepción psicológica, no era real. ¿Lo puedes usar? Entonces aquí lo primero que hay que hacer es llamar a la víctima, víctima, y abusador, al abusador, abusador. Estamos en la terapia sistémica, donde hemos visto los patrones circulares, donde cuando hay un problema de pareja, de noviazgo, de familia, siempre vemos, bueno, ¿qué hizo el otro para que tú hicieras? Todas las preguntas que hasta ahora hemos hecho son circulares. Sin embargo, en este tema vamos a regresar al pensamiento lineal. Hay una víctima y hay un abusador, hay una causa y hay un efecto. Por más que la niña sea como sea, la mayoría de las cosas, claro que hay excepciones, ¿verdad? Debe de haber la casuística de la niña que realmente tiene un problema psicológico fuerte y ella es la que seduce y la que engaña. Puede haber, sí puede haber, pero no se hace teoría de la excepción de la excepción. Realmente en la mayoría de los casos la víctima es víctima y el abusador es abusador, y es tan grande el porcentaje de esto que siempre se va a llamar víctima a la víctima y abusador al abusador. Entonces es lo primero que hay que hacer en la terapia. Adelante. Como les decía, es un tema que aflota en muchos casos, vienen por otro tema y a veces la persona ni siquiera lo dice porque como que ya está en el pasado. Y tú ves que, no, que, o sea, qué impresión, que cómo le aguanta el esposo todo y cómo no se defiende. Y entonces empiezas a preguntar, oye, ¿y hay algún tema de la infancia que tengas saturado? O lo pides una metáfora, a ver, piensa en tu infancia y dime cómo te sentiste cuando eras niña. Porque muchas veces la gente no viene a tratar el tema del abuso, viene preocupada o preocupado por la pareja, o porque el hijo no tiene un rendimiento escolar, o porque algo. Pero al final, cuando tú percibes que hay mucha indefensión, que no hay voz, que está demasiado debilitada psicológicamente, ya como que huele mal. Entonces hay que rastrear si hay o no hay un abuso. Entonces vamos a abordar este tema con 3 diferentes modelos el día de hoy, ¿sí? Entonces va a ser muy práctico, no es la teoría del abuso, no me voy a detener en las causas, en el perfil de las familias, en el perfil del abusador. Realmente eso no lo voy a hacer con ustedes, vamos a hacer como más la práctica de cómo se aborda. Y de hecho me comentó Sonia que mañana van a tener en el sistema DIF, no sé si fueron convocados, una plática con Berenice sobre el abuso sexual, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. No, Sonia me comentó que una ex maestra mía va a dar un curso mañana sobre el abuso sexual en el sistema DIF. Entonces, bueno, espero les complemente. Adelante, sí. Entonces, la víctima tiene la versión dominada por el abuso aunque no se dé cuenta. Como les digo, a veces ya está tan enterrado, tan asimilado y es parte de su yo, que ya ella no se da cuenta que está hablando del abuso, pero en realidad, como yo les decía, cuando ya hay muchos signos de no saber decir que no, de no tener identidad, de no tener voz ni voto, de no tener fuerza, ya está hablando del abuso. Entonces esto es algo que no le permite verse a sí misma, no percibe sus capacidades. Cuando una persona llega así, yo le hago una listita y le digo, a ver, escribe tus voces internas que te dicen. Y para ti es muy bueno porque ella hace un ejercicio escrito, rápido, y tú puedes confirmar o no tu hipótesis de abuso, porque va a empezar a decir, siento que me quiero morir, no tengo voz, no soy nadie, soy lo menos miserable que alguien puede encontrar en la vida. Y que, o sea, realmente frases muy fatídicas, ¿no? O sea, muy catastróficas. Entonces ahí, como les decía, aunque la persona no te lo haya dicho, sería válido indagar si hay un tema no resuelto.
Y entonces el abuso, pues el abuso sucede, puede ser en una ocasión, normalmente es algo reiterado, lo que sucede varias veces, por un periodo de tiempo, también puede pasar años, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Pero la persona trae en sí, como les decía, esta chica que traía cargando en sus espaldas un peso, trae el peso del abuso, pero trae las consecuencias del abuso. Porque si por el abuso dejó de ser una niña que hablaba, entonces no desarrolló el lenguaje, ¿no? Entonces, si la niña dejó de tener motivación para estudiar, ya no llega a terapia con 15 años solo para hablar del abuso, ya llega diciendo que en las calificaciones, pues que no ha avanzado, o que ha sacado malas calificaciones. Entonces, al sacar malas calificaciones ya le da una imagen en la familia, una problemática en la familia. Entonces ya no es solo el abuso, vean cómo el abuso es como la primera pieza de dominó que tira muchas otras. Entonces ya cuando la persona llega, pues ya trae todas las consecuencias de todo esto que pasó. Y sin saberlo, la persona alimenta al abuso, sin saberlo. Y esto es muy real. Las personas alimentan sus voces interiores. Porque luego les digo, ¿por qué no escribes en otra listita lo que te gustaría decirte a ti misma? Y escriben cosas bonitas. Soy una persona valiosa, ¿no? Tengo una misión en la vida. Empiezan a escribir cosas bonitas. Y yo les pregunto, ¿qué te dices a ti misma? Y se dicen lo negativo. Es como si alimentaran gotita, gotita, van regando el abuso. Entonces van manteniendo con el tiempo vivos y saludables los efectos del abuso. Entonces, el objetivo terapéutico es superar los efectos del abuso, crear una narrativa personal positiva que ponga en orden al pasado y dé sentido a su vida. Acuérdense, ahora vamos a traer todo lo que estudiamos, que por algo fue, ¿no? Por algo les hablé de los hemisferios, por algo les hablé de la primera infancia, por algo les hablé del cortisol, todo, ahora vamos a armar, ¿no? Todo el rompecabezas con esta temática. Cuando vivimos una experiencia, se queda grabada en el hemisferio, ¿en cuál? ¿Derecho o izquierdo? ¿Qué tipo de una experiencia? Cualquier experiencia se queda grabada en él. Una experiencia de vida, un impacto, me chocaron. ¿Se queda grabado dónde? Como una imagen, ¿dónde se queda? La imagen, en el derecho. ¿Sí? La imagen primaria se queda grabada en el derecho. Cuando yo le doy palabras a eso que me pasó, le doy un orden. Entonces el choque que me queda como imagen, ¿no? Desde el momento en el que yo no me esperaba y llegó el impacto, entonces yo les digo, el día lunes a las 8 de la mañana, un señor que no se dio cuenta me chocó en el lado derecho, pero gracias a Dios no me pasó nada, llegó el seguro y tampoco tengo que pagar nada. Entonces un evento que se queda registrado, yo le doy orden con mi lenguaje. Las palabras le dan un día, fíjense cómo en el hemisferio derecho se acordaban que no hay tiempo, ¿verdad? Es la imagen así como no tiene día, no tiene como registro, día y hora, ¿verdad? Cuando yo tengo memoria y entonces le doy palabras y lo pongo en un texto dentro de mi lenguaje interno o externo, yo lo estoy ordenando. Cuando yo lo ordeno, el sentimiento psicológico es de paz, porque entonces el eterno presente ya no me hace daño. Yo sé que fue el lunes a las 8 de la mañana, que no me pasó nada y que no pagué nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, la imagen no me hace daño. Cuando esto sucede en edades tempranas, en el inconsciente, antes de que aparezca el lenguaje, el daño es mayor porque la persona no lo puede sacar con palabras. Para mí, hay una imagen que yo digo, que el lenguaje es perfecto porque es la manera de limpiarnos, es la manera de ordenarnos. Cualquier cosa que nos pase, si la colocamos a través del lenguaje, le puedo dar sentido, le puedo dar orden y entonces la saco. La puedo vomitar, puedo decir, no me gustó el choque que tuve, me sentí muy mal. Yo vomito mis experiencias y sentimientos, las vomito con palabras. Entonces, dentro de la autorregulación del cuerpo,
vean cómo la psicología necesita del lenguaje para poderse limpiar. Por esto el modelo narrativo es tan bonito. Es muy sencillo, es muy bonito, pero tiene un poder impresionante porque al darle orden al eterno presente del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, pierde poder, pierde valor, y yo le doy el sentido que yo quiero. Hay una frase que dice: no importa lo que te haya pasado, sino la explicación que le des a lo que te pasó. No importa lo que te haya pasado. Una niña me decía: es que yo tengo miedo en un futuro porque ya llevaba 3 veces que la habían intentado atacar sexualmente, tenía 15 añitos. La primera fue el abuelito, o sea, que la vio con una blusita muy chiquita, la quiso abrazar y como que sintió que se le erectó el pene, y la niña, pues, o sea, gritó, corrió y ahí acabó. La segunda iba en una calle y un chico hacía mediodía también se la abalanzó, algo así como, la pobre niña decía, y otro caso que no me acuerdo. O sea, me da miedo seguir viviendo porque ya tengo 3 eventos. Y entonces yo se lo reconstruí y le dije: al contrario, qué seguridad saber que cada vez que te puede pasar algo tú sabes denunciar, porque todas las veces ella supo gritar y supo correr. Entonces vean cómo yo no estoy haciendo una realidad distinta, yo le estoy dando una reestructuración. O sea, qué increíble que nosotros ya sabemos que tú eres una niña capaz de defenderte, entonces nada te puede pasar porque tú te vas a defender. Bueno, entonces el objetivo es darle un sentido a lo que pasó en el pasado. Entonces, en vez de verse con los lentes de la incapacidad, vamos a ayudarles a verse con los lentes de la capacidad. En lugar de verse con los lentes del descontrol, les vamos a ayudar a verse con los lentes del control. En lugar del odio a sí misma, la autovaloración. En lugar de la autocensura, la indulgencia. Entonces, 2 caminos para un mismo fin. Les di unas hojitas, a los que llegaron después se las voy a dar. ¿Se las pueden compartir a quien llegó tarde? El modelo narrativo es un modelo muy fácil, muy bonito y muy eficaz. Entonces les dejé en esas hojas para que vean como los pasitos. Se los puse nada más como en tipo de esquema, porque me parece que entre el calor, ¿no? y el sofocamiento, hacer como cuando implicamos más sentidos en un conocimiento, el conocimiento es mayor. Entonces, si solo escuchan, con el calor y, ¿no? O sea, el ambiente sofocado se les puede ir de la mente. Pero entonces, quiero que vayan escribiendo como un proceso mental. Esta hojita la pueden tirar porque van a tener su presentación y van a tener la referencia. Pero lo que yo quiero es que estén activos en este momento de la clase, escribiendo, tachando, para que se les haga más fácil la asimilación. Entonces, hay 2 caminos en la terapia narrativa, 2 objetivos. El primero es identificar qué pasó, qué te está pasando. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Te pasó un abuso? Al abuso hay que darle nombre, porque así lo cosificamos, lo hacemos cosa. El abuso no soy yo, el abuso es el abuso. Entonces yo lo cosifico, ahí está, codifico en las hojas, así se les va a quedar más marcado, ¿verdad? Porque pongan cosifico, yo cosifico al abuso. Entonces le pido a la persona que le dé un nombre. Normalmente le llaman abuso, tal cual, abuso, así como está. También podrían llamarle sueños diabólicos, ¿no? Podrían llamarle el secreto, ¿no? Porque se puede manejar así, puedo manejar la cosa del secreto. ¿Qué te hizo sentir el secreto cuando llegó a tu vida? Entonces ya estoy hablando del secreto y no de ella misma. Entonces, primer paso, cosificarlo. Que la persona le dé un nombre en la que se sienta a gusto y que se identifique. Si para ella abusos muy fuertes, llámenle secreto. O si para ella dice más decir sueños diabólicos, que le llame sueños diabólicos, ¿no? Digo, como le guste llamarlo, que le llame como ella quiere llamarlo. Y ahí vamos a hacer un caminito de externalización.
que ahorita vamos a ir paso por pasito, pero quiero que vean cómo son dos grandes columnas. Una, la externalización, y la otra es logros aislados e historias alternativas, que es en positivo. La primera parte es como negativa, pero es el suelo que pisamos y es necesario como parte del proceso. Y la segunda es positiva, porque de ahí voy a rescatar la identidad. Vamos a pasar a la siguiente y ahorita van a entenderlo mejor. Entonces primero cosificarlo. Y entonces es un ente propio, es un ente que está afuera. ¿Pasa? Sí. Entonces, preguntas de influencia relativa. Y ahí, por eso quiero hacerlo como que ustedes entren en la dinámica. Escriban preguntas que sean relativas, que no sean estas que yo les doy. Por ejemplo, preguntas relativas. ¿Qué te ha producido el abuso cuando llegó? ¿Qué te ha producido el abuso? Una pregunta. ¿Qué te ha producido? Me ha producido temor, ¿no? ¿Qué originó en ti? ¿Qué te obliga a pensar? ¿Qué engaños ha logrado meter en tu mente? Se preguntas de lo que el abuso ha hecho en ella. Diferentes preguntas, pero piensen ahorita, estas son algunas, pero piensen en alguna otra pregunta, la suya, que complemente a estas otras, ¿no? ¿Qué te produce? ¿Qué quiere hacer contigo? ¿Te obliga a pensar cosas distintas? ¿Te ha ido dominando o tú has dominado? ¿Le gusta a sueños diabólicos el hecho de que no duermas? ¿Te ha obligado a separarte de tus amigos? ¿Te ha separado de tu mamá? ¿Te ha hecho sentir que no eres parte de la familia? Todo este tipo de preguntas son preguntas de influencia relativa. Entonces piensen alguna pregunta de influencia relativa que sea original suya. ¿Alguien tiene alguna? Aquí los voy a poner a pensar, porque si no se me van, ¿verdad? Esta parte de decir, ¿qué sientes cuando recuerdas el abuso? No el cómo te sientes, ¿qué sientes? ¿Sientes dolor? ¿Sientes miedo? ¿Sientes coraje? ¿Qué sientes? ¿Alguien más? ¿Alguien más pregunta? Ajá. ¿Y cómo esto influye en tus actividades diarias, en tus pensamientos diarios? ¿Qué más? ¿Qué te hace sentir sobre ti y qué te hace pensar sobre ti? ¿Qué te hace sentir sobre los demás y qué te hace pensar sobre los demás? ¿Qué te hace sentir sobre el mundo y qué te hace pensar sobre el mundo? Hacer esta división, porque la narrativa hacía como estas diferencias, ¿no? Lo emocional, lo cognitivo y lo pragmático. Entonces, para ir comenzando a desglosar todo y poder comprenderlo de una mejor manera. ¿Alguien más? Preguntas de influencia relativa. Yo tengo una pregunta más conversativa. Pero esa pregunta, estamos... Una pregunta... ¿Cómo sería tu vida si... bueno, si no hubiera aparecido. Es que eso es después. Acuérdense, el primer paso es ¿qué ha pasado? Acuérdense que estamos con lupa viendo qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? Me derrumbé, ¿no? ¿Y cómo te derrumbaste? Me hizo sentir triste, y esa tristeza te ha acompañado toda tu vida. ¿Dónde sientes la tristeza? ¿Los demás notan que estás triste? O sea, la influencia, ¿qué ha pasado? O sea, la primera parte es el suelo que pisa el paciente. Lo que hace para mantener vivo al ente, lo que les decía, ¿no? La listita de voces interiores, y luego preguntarle cuáles de esas voces te dices todos los días, y va a decir todas, ¿no? Entonces que se dé cuenta que ella está alimentando los efectos del abuso. ¿Qué haces para facilitarle la vida? Y se va a quedar, ¿cómo? ¿No? O sea, yo no quiero el abuso, pero ayudarle a ver que ella está facilitando que el abuso se perpetúe.
¿Haces algo que te lo recuerda? ¿Qué voces repites en tu interior que lo alimentan? ¿Te es más fácil complacer a los demás que defender tus necesidades? Entonces, preguntas que le ayuden a darse cuenta que el abuso sigue vivo y ella lo está manteniendo. ¿Por qué sabemos que el abuso está en tu pasado? ¿Por qué hoy podemos saber, al conocerte, al mirarte, que el abuso está presente? Entonces, ¿qué otra pregunta? De externalizar el abuso en el sentido de que ella lo mantiene vivo. ¿Qué se les ocurre? Se puede preguntar, ¿en qué te abusan hoy? Ah, es que yo le hago las tareas a todos los compañeros. Entonces ella está manteniendo vivo el ente porque ella continúa en una posición en la que permite que los demás abusen de ella. Ya no es sexual, pero el abuso continúa. Ah, es que me piden horas extras en mi trabajo y no digo que no y no me las pagan. Me quedo tarde y no me las pagan. Entonces ahí está haciendo vivo, manteniendo vivo el abuso, porque ella está permitiendo una injusticia. Ya con 20 años, cuando ella podría perfectamente decir, sí me puedo quedar 3 horas más, pero necesito que me las pagues. O no, no puedo quedarme, estoy cansada. Estoy estudiando una carrera al mismo tiempo que estoy trabajando. Entonces, esas voces de defensa personal no aparecen. ¿Qué otra pregunta podrían hacerle? Yo, por ejemplo, recuerdo un caso. No va a pasar el micrófono porque hay que tener conciencia que hay alumnos en línea, entonces ellos tienen que escuchar todo. Era un caso de una madre de familia que vino porque estaba peleando la custodia de sus hijas con el papá de sus hijas. Y ella quería que se aplicaran medidas cautelares porque el papá abusaba de ellas, de las hijas. Entonces, cuando, pues como entrando un poco más en la conversación, ella cae en cuenta de que cuando ella era niña, su abuelo abusaba de ella. Y ya de adulta, su esposo, aunque ya estaban divorciados, en cualquier momento su esposo podía llegar a su casa y abusar de ella, de la mamá. Entonces, aunque ya vivían separados, ya se habían divorciado, y ella tenía a las niñas, pero el papá estaba como peleando quedarse con las niñas y ella decía que no, porque abusaba de ellas. Pero cuando el señor llegaba a su casa, entraba, así como a su casa, y abusaba de ella, de la mamá. Cuando ella me lo platica, ella ella no me lo platica como que era un abuso. O sea, ella decía pues que el abuso es como de los adultos a los niños, y que como ella era adulta, entonces que no estaba abusando de ella, pero ella accedía para que no hubiera violencia y para que entonces no se desquitara con las niñas. Entonces es un abuso de la infancia de ella, pero que todavía se está perpetuando con ella misma, pero ya con otra persona y además con sus hijas. ¿Cómo fue que la señora se dio cuenta que había un abuso ahí? Porque luego se lo normaliza tanto que tuvo que dar algún detonante que le indicara, ¿sabes qué? Lo que le hacen a tus hijas también es un abuso. Porque hay casos también, por ejemplo, yo sé de un caso muy similar al tuyo, donde el papá tenía 4 hijas y abusaba de sus 4 hijas. Entonces ya cuando se interviene ahí por parte del DIF y todo, se entrevista a la mamá y le dice, oye, pues ¿qué onda? Y dice, tanto la señora como el señor tuvieron esos problemas. En la familia del señor, el papá también abusaba de sus hermanos, de las hermanas del señor, y había el mismo tipo de situación en la casa de la mamá.
Entonces era todo esto tan normalizado que ya estaban abusando, ellos estaban abusando de sus hijas y la madre lo permitía. Entonces ahí tiene que haber un detonador. ¿Cómo fue que ella se dio cuenta que era un abuso? Porque así como dices que para ella no era el abuso, era para sus hijas. Entonces ahí como trabajar esa parte. Fíjense que en una de las referencias que les pongo al final de la bibliografía, decía que muchas veces las denuncias aparecen cuando hay divorcios, porque antes no denuncian. Cuando ella era, o sea, puede ser, digo, a mí no me ha tocado el caso, pero lo leí, esta es la referencia que les pongo, que mientras están en el sistema, están ya tan dañados por el abuso que ya no pueden distinguirlo. Pero ya cuando están peleados, entonces ya lo distinguen. Entonces empiezan a decir, entonces ahí habría que rastrear desde cuándo pasó y ver qué hay detrás, como bien dice Javier. Sí, porque puede ser porque hay un gran porcentaje de personas que ya lo han normalizado. Entonces ya como tú, un agente externo, dices que eso es abuso, hay que tomar medidas, hay que tomar terapia, hay que denunciar, y se quedan así como enemiga de la familia. O sea, no, tú no me estás entendiendo, yo vengo por otro tema, ¿no? Entonces, pero sí puede ser que la señora ya estaba enojada porque la sí estaba divorciada y tal vez quería algo que antes no había peleado, y en esta situación lo empezó a denunciar. No lo sabemos, pero puede ser. Entonces, vean cómo todos tenemos una niña interior, niña o niño. Cuando un tema así está latente, porque está en la memoria, está en las experiencias, la persona de alguna manera se congela. Me acaba de tocar un caso donde precisamente le dije que se dijera sus voces interiores, y descubrimos que no era ella, era su niñita de 4 años que decía esas voces, y las decía tan fuerte la niñita, o sea, la niñita vivía en ella más que ella misma, y la niñita le decía las voces de no vales, eres una, ¿no? Eres una de todo, ¿no? Eres una sucia, eres una basura, todas esas voces. Le hablaban tan alto que me dice que tenía que poner el sonido del radio muy fuerte porque como que no podía con sus propias voces interiores, eran más fuertes que ella misma. Y es esa niñita que está psicológicamente más viva que la presente, que es una adulta profesional, ¿no? Que ya tiene dominio de muchas otras áreas, pero en esta parte afectiva hay como un congelamiento. Entonces puede pasar que si sigue vivo el abuso porque sigue más viva, ¿no? O sea, más viva la niña que la adulta. Y ahí hay que hacer un trabajito, se los voy a compartir, este es otro tipo de ejercicio, pero vamos con este para que tengan una orden en su mente. A ver. Entonces, también el entorno puede facilitar al ente, como por ejemplo, ¿a quién le has platicado? No, a mi abuelita, y dice que no pasa nada. Entonces te das cuenta, ¿cómo? ¿No? O sea, la abuelita le dice que así son las cosas. ¿Qué te dicen? ¿Y cuándo te dicen eso? ¿Te lo crees? O lo platican entre las amigas y, no, yo también. Entonces, al final también hay que ver en el entorno qué le está dando fuerza al ente, qué lo está normalizando, qué lo está facilitando. ¿Sientes que hay apoyo para ti? ¿Cómo piensan los demás que eres? ¿Ya se acostumbraron los demás a que tú eres la que cedes, la que aguantas todo? ¿Qué pasaría si comenzaras a ser diferente? ¿Les gustaría? Porque piensen que el contexto se acomoda a una persona así, que es una persona muy fácil. Es la que sirve, es la que guarda, es la que acompaña, es la que calla, es la que hace todo. Entonces, pues claro que el contexto no está preparado para que ella, ¿no? Se levante y diga, yo soy una persona individual, independiente, que tengo objetivos, que tengo identidad y que puedo decir que no. Entonces tal vez el contexto no esté preparado, entonces también nosotros tenemos que saberlo. ¿Qué pasaría con los demás si tú dejas de complacerles sus necesidades? Que pueden ser sanas, como el pagar los gastos de la casa, pero fíjense cómo este abuso se perpetúa. La persona ya se hace complaciente en todo, los demás se acostumbran y ya se hace una estructura que tuvo su primer escalón en un abuso de la infancia. ¿Alguna otra pregunta que nos ayude a ver cómo el ente está ahí facilitando
cómo el ente está ahí, en su entorno, y cómo el entorno puede facilitar la vida al ente. ¿Tienen alguna pregunta? Pues es que a veces también cuando las personas acuden a las instituciones, las instituciones también le facilitan la vida a él, sí. Muy interesante. O sea, si la persona quiere ir a hacer una denuncia, los niños y la familia son revictimizados, no se les escucha ni de manera empática remotamente, sino que cuando vienes aquí a hacer una denuncia, aquí a piso 1, yo escucho a los, ¿cómo se llama? ¿Ministerios? No, el secretario. Toma la declaración de los niños. Pero ¿Cómo se llama? Sí. ¿Quién te violó? ¿Cuándo te violó? ¿Cuántas veces te violó? Sí, esa es la declaración que hace. O sea, entonces... Y al final es otro estigma, ¿no? O sea, sí. ¿cómo me vieron, no? A veces, y luego aquí, a por veces ejemplo... es más traumático la declaración que legal. Sí, exactamente. Y luego aquí, es que... Y te quedas sin Es palabras. que Fiscalía aquí no tiene ningún control, no hay No sigue nadie... protocolo. O sea, es que cometen muchísimos errores. Demasiados. O sea, que nosotros nos damos cuenta como que uno que otro error que comete Fiscalía, pero como para que te des cuenta de ese error, ¿cuántos han pasado? Entonces se equivocan a la hora de hacer la declaración, no integran bien el acta, tienen que volver a venir los niños, pierden los registros, o sea, y es que como que no hay nadie arriba de Fiscalía, como que son ellos la máxima autoridad. Y de hecho aquí en nuestra área, yo no me dedico al área, a los acompañamientos psicológicos, mis compañeras del área, que por ejemplo ahorita no están allí, no está Iriana, no está es que ellas de verdad tienen unos enfrentamientos con los abogados de, ¿qué son? De Fiscalía, ¿no? Fiscalía, de Procuraduría. No, porque nosotros somos Procuraduría. Es fiscalía. O sea, yo no sé si podría hacer ese trabajo, ¿verdad? Pero yo no sé si es como que ellas se han ido curtiendo, pero, o sea, se enfrenta cara a cara contra los abogados porque es que hacen una serie de tarugadas con los niños. Y o sea, y eso es seguir manteniendo vivo al ente, pues. O sea, como una institución que te tendría que ayudar, que tendría que apoyarte, que tendría que resarcir, que tendría que evitar que entraras en contacto con el abusador, que tendría que grabar una única ocasión tu testimonio, que no tendrías que andar diciendo lo mismo una y otra, no se hace. Y entonces, pero es que no sé, se siente, Fiscalía pues se siente como que está más allá de bien y de mal, y no hay nadie que los regule. Sí, claro. O sea, ahora que estaba escuchando, no hablé de algo que es como presupuesto. El respeto, ¿no? El respeto a la persona que te revela un abuso. Yo tomé una certificación para tratar estos casos, aparte de la maestría, y nos decía el profesor, que se me quedó muy grabado, que cuando te llega un caso de abuso, lo tienes que atender tú, aunque no sepas. Porque ya te tuvo la confianza de contártelo. No lo puedes derivar porque otro es más experto que tú. Es la personita que te lo confió y tienes que ser tremendamente delicado, que no sientan que pasan de mano en mano o que es tan grave su problema que tiene que ir al otro departamento o que tiene, ¿no? O sea, que rellenar miles de formularios. Hay que tratar el tema con mucho respeto y ayudarle a la privacidad.
Entonces esto digo, lo daba por entendido, pero ahora que estaba escuchando, pues sí creo que hay que remarcarlo, que hay que tener mucho cariño incluso, ¿no? O sea, son personas heridas, son personas chiquitas, aunque sean grandes, hay un niño ahí congelado, tremendamente dañado, y hay que tener mucha consideración. Y pues sí, como dices tú, el entorno da vida al ente. Entonces, miren, cuando ya se definió qué te pasó, ¿no? ¿Qué te pasó en aquel momento? ¿Qué te pasó en la influencia relativa? Cuando ya vimos cómo sigue dando vida al ente, cuando vemos cómo el entorno también alimenta al ente. Entonces, yo en este momento suelo hacer un ritual, es muy sencillo, pero me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque le digo a la persona que ya tiene en la conciencia lo que le pasó, ya dimos ese primer paso, ya sabe que fue abusada, que fue víctima. Primer paso es saber que fue víctima, que ella no tuvo la culpa. Es el primer paso. Y que lo sienta, porque lo puede decir, pero no lo puede sentir. Puede decir, sí, yo fui víctima, pero puede sentir que ella es la culpable. Entonces, primer paso de todos los pasos es dejarle claro que ella fue víctima y que no tuvo responsabilidad ninguna. Y entonces, le digo a la persona que cierre los ojos y que diga en voz fuerte: abuso, vete de mi vida, ¿no? O abuso, salte de mi vida, abuso, déjame en paz. Ya es un pelearse con el ente, no es la persona, no es el papá, no es el hermano, no, o sea, es el abuso en general, porque ya con la terapia narrativa ya le dimos como toda esta conciencia, y en este punto suele ser muy valioso este ejercicio, ¿sí? A ver, ¿quién quiere ser alguien que lo quiera teatralizar? ¿Quién quiere gritar un poquito? ¿No? Bueno, el caso es que lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando tú le pides a la persona, dile al abuso que se vaya de tu vida, se van a sorprender del tono de voz en el que lo hacen. Es verdaderamente sorprendente. O sea, está la personita, ¿no? Y tú le dices, o sea, ya, ¿no? Acabamos este primer paso, ya tiene en su mente todos los efectos del abuso. El abuso es más grande porque se perpetúa en el tiempo. Y le dices, cierra los ojos y defiéndete, dile al abuso, salte de mi vida, salte de mi vida. Y tú, o sea, estamos en un momento, tienes que decir con voz fuerte, y tú, o sea, no, o sea, yo me pongo, a ver, ponte esto aquí, digo, no vas a gritar, pero créanme que algo tan tonto sirve mucho, porque te das cuenta cómo que hemos estado escribiendo, la indefensión está en la voz. Entonces, le digo, bueno, tú dime, tú eres la terapeuta. Dile al abuso, salte. Ahora cierra los ojos y dile al abuso: salte de mi vida. Salte de mi vida. La terapeuta dice, con esa voz no te vas a defender, esa voz no es suficiente, tienes que gritar más fuerte. Haz el intento. ¿Así? Salte de mi vida. Lo que pasa es que te estás defendiendo, lo estás diciendo como si estuvieras platicando. Necesito que con fuerza le digas al abuso, salte de mi vida. Este es un teatro. Abuso, salte de mi vida. Muy bien. Hazlo una vez más con mucha fuerza para que nunca más vuelva a entrar a tu vida. Abuso, salte de mi vida. Excelente, ¿no? Vean, la persona está cargada, como les digo, así aislado, parece que es insignificante, pero como bien, o sea, hemos estado una hora haciendo esta decodificación, la persona está cargada, hace este ejercicio, normalmente termina llorando, porque fue como o sea, me estoy defendiendo, de esto horrible, yo me estoy defendiendo con mi voz. Y si no lo puede hacer, hay gente que de verdad, o sea, ni a la tercera ni a la cuarta le sale la voz de indefensión, o sea, hay que volverlo a hacer. Y cuando ya le sale,
tiene un efecto cerebral muy poderoso porque ellas escuchan su voz y luego me pasó con una señora que había tenido un abuso en su infancia y no era capaz de defender a sus nietos. Yo no le dejé ninguna tarea, simplemente hicimos el ejercicio de la voz. Cuando regresó, o sea, bien contenta, ¿qué crees? Que logré decirle, ¿no? O sea, a mi cuñada, no, bueno, logré decirle al papá del bisnieto, al papá de mis nietos, que soy, ¿no? A mi yerno, logré decirle a mi yerno que estaba mal lo que estaba haciendo con sus hijos de otro tema, pero logró defenderlos. Y llegó súper contenta, o sea, como un efecto, vean cómo dominó, de algo que no fue tratado en terapia, no fue una tarea, pero por el hecho de ella sentirse empoderada y que se defendió a sí misma, ya es capaz de defender a otros. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? Preguntas, bueno, porque esto son las 11:23. ¿Quieren comer un poquito por el horario? Sí. Y seguimos, ¿sí? No se me vayan. Hay mucho